Entonces, los libros que él escribió, que nosotros, sí, obviamente hay más libros que son más místicos, entonces ya no mucha gente estudia, pero hay libros que son más básicos y es lo que vamos a estudiar, la senda de los justos, porque la traducción es muy buena, pero importante, vamos a explicarlo ahorita. Y después tenemos el libro de Derech Hashem, lo que estudiamos en la noche, y tenemos el libro de Atvunot, lo que estudiamos antes de Tefila en la mañana. Somos fans de Ramjal. Entonces él escribe, porque sus libros son muy importantes, porque son libros que se explican exactamente cómo funciona el mundo, por qué Dios creó el mundo, etcétera, etcétera. En ese libro de la senda de los justos, ¿por qué digo que la traducción es mal? Porque la senda de los justos no es justo, aquí estamos hablando de Mesilat Yesharim. Yashar es recto, es la senda de los rectos, tenía que decir. Pero puede ser que por la palabra no lo pusieron. ¿Por qué digo? Porque ese libro está basado sobre una Gemara de Masejet Avodah Zarah. Es una Gemara de un rabino que se llama Rabbi Pinhas ben Yair, lo que mencionamos en Shabbat. Y Rabbi Pinhas ben Yair mencionó 9 cualidades que uno tiene que adquirir en su crecimiento espiritual. ¿Ok? 9 etapas. Entonces tenemos Zeirut, Zerizut, Nekiyut, Prishut, Hasidut, después tenemos Hasidut, tenemos Anavá, Irat Het y Kedusha. ¿Ok? 9. Que cada 3 es una etapa. Si ustedes conocen en Shabbat nosotros decimos Befi Yesharim titromam, Usufte Tzadikim titbarach, Uvilshon Hasidim titkadash, Ukerev Kedoshim titala. Ahí decimos 4 niveles que tenemos. Tenemos Yashar, recto. Tenemos Tzadik, que es justo. Hasid, que es una persona más estricta, un poquito de lo necesario. Y Kadosh, que es santo. Okay, tenemos 4 niveles que él va a definirlos, ¿no? Él no toca en la primera etapa. Él no habla de recto. Él empieza de una vez de Tzadikim. Tzadik, Hasid, Kadosh. Es el libro de él. Que ese libro, como dijimos, a cada cualidad, lo que va a hacer, él lo va a definir. Después va a decir cuáles son las cosas que nos pueden hacer perder esa cualidad. Cuáles son las cosas que me hacen adquirir esa cualidad. Y cuáles son las partes de cada cualidad. Entonces, cada cualidad él va a gastar, entre comillas, entre 3 a 4 capítulos. ¿Ok? Hay más largas, hay más cortas. ¿Ok? Hasta que él termina, hay 26 capítulos en ese libro, que hasta que él termina todas las etapas. ¿Por qué él no toca Yesharim? Por eso se llama Mesilat Yesharim. Él no toca esa etapa. Esa etapa para él, Yesharim, significa rectitud humana. Dice Ramjal, si uno no tiene esa rectitud humana, no puede empezar ese libro. Pero eso se adquiere estudiando. Cuando uno es mensch, uno es a mensch, puede empezar a estudiar ese libro. Muy importante. Ahorita va a explicar por qué. ¿Por qué lo asimila? Porque tiene la primera base para poder avanzar a la segunda etapa. Es decir, uno no puede adquirir una ética divina si no tiene una ética humana. Es decir, si uno es grosero, uno es arrogante, si uno está faltando respeto a un ser humano, ¿sí? En unas cosas básicas, Sí. es muy difícil que adquiera la ética tan sutil del judaísmo. No se puede. Lamentablemente pasa mucho hoy en día. Y por eso podemos ver personas supuestamente espirituales, pero muy bruscos. Yo no sé cómo puede ser. La Torah no suavizó el alma de esa persona. No. ¿Por qué? Porque no tenía la primera etapa, no puede llegar a la segunda. Por eso Ramjal llamó al libro Mesilat Yesharim. Bueno, pero esa cualidad se adquiere, ¿es innata o se adquiere? Porque Se adquiere, obviamente, pero uno tiene que adquirir, es decir, nosotros tenemos como papás y un muchacho cuando crece tiene que trabajar sobre lo básico, lo que la humanidad me exige, y con base a esto uno puede crecer a nivel espiritual, lo que el judaísmo me exige. Pero saltar esa etapa es muy difícil. Por eso, yo por lo menos muchas veces, cuando hablo con personas que solamente empiezan a estudiar Torah y empiezan a conocer un poquito los conceptos del judaísmo,
Y cuando ven personas que ya están metidas, llamamos entre comillas, años en el judaísmo, me hacen decir, le cuesta mucho entender la actitud de ellos. Porque si no entiendo, ¿cómo puede ser? Si yo solamente empiezo Torah y empiezo a entender cuál es la ética, y ellos ya llevan 15 años en la Torah y no han llegado, lamentablemente, ya en lo básico. Y la respuesta que tengo que darle, que es muy difícil, pero para él muy difícil, o para ella es muy difícil captar esto. ¿Por qué? Porque le digo, tiene que entender que ellos saltaron una etapa, que nunca trabajaron sobre lo esencial que tú ya tenías antes de estudiar Torah. Entonces, para ti lo que es obvio, para ellos nunca lo tocaron. Ese fue principalmente el error, llamamos. Entonces empezaron todos a estudiar Torah. Tú no puedes estudiar Torah y recibir la Torah y no tener por lo menos la base humana, o por lo menos trabajarlo paralelamente. Sí, lo que se llama Derech Eretz. ¿Cómo? Es lo que pasó con Rabbi Akiva, ¿no? Lo dijimos ahorita. Rabbi Akiva fue el error de él, es que él empezó la Torah cuando tenía 40 años. Y entonces para él era obvio que uno tiene que tener respeto mutuo, es algo básico en la humanidad. Entonces ni vio la importancia y la necesidad de explicar a la gente que hay que comportarse bien. No, vamos a saltar ya de una vez. Estudiamos Torah en profundidad. Sí, porque él empezó 40. Dice, si ellos ya desde 15 o desde pequeños ya empezaron Torah, yo solamente 40, ellos seguramente ya me superan. Y lamentablemente no fue así. No fue así, por eso murieron. ¿Ok? ¿Esta introducción la escribió él? Sí. Es increíble, uno lee algunas cosas y uno dice, parece que fue escrito ayer. Sí, hay que entender, y ese algo que lamentablemente no fue, llamamos, digerido. Cuando uno escribe un libro, ¿no? O cuando uno estudia un libro, mejor dicho, lo más importante del libro es la introducción. A nosotros, no, porque tú entiendes cuál es el objetivo. El problema es que nosotros por pereza queremos ya estudiar, ¿qué hacemos? Saltamos la introducción. La introducción no me interesa, vamos a empezar capítulo 1. Y es un error, porque si vamos a ver la introducción de él, es muy importante en su libro, ¿no? Entonces vamos a empezar. Okay. Aramhal, como dije, era rabino en siglo XVII más o menos, y él era alumno de un rabino que se llama Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital era alumno de Ari Akadosh, y Ari Akadosh era alumno de Rabbi Moshe Cordovero. Estamos hablando de una cadena de varios rabinos que empezaron a revelar los conceptos místicos, lo que llaman hoy en día, ¿okay? La profundidad de la Torah. ¿Cuál es el cambio? ¿Por qué Aramhal tuvo mucho éxito? Lo que no tuvo, por ejemplo, Ari. Ari es un también jaja muy grande, pero hay poca gente que estudia sus libros. Aramhal, muchísima gente estudia sus libros. ¿Por qué? Porque él manda mensajes muy profundos, no en ese libro, la verdad, en ese libro no, pero en general, pero en idioma común. Arizal utilizó términos místicos. Entonces uno que no entiende los términos es muy difícil para él. Una persona que lee el libro de Maharal de Praga, que vino después, o el libro de Aramhal, entonces él dice, ok, entendimos lo mismo, pero con palabras normales, entre comillas. Es decir, con idioma común. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Estamos en la introducción. הקדמת המחרה והמחבר. אמר המחבר, dijo el autor, החיבור הזה לא חיברתיו, usted tiene la traducción allá, ¿no? Sí. Pero va a traducir también, ¿no? החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם, וכבר הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. No es solamente por humildad lo que él dice acá, lo dice por verdad. Es decir, le dice, yo no vine aquí a renovar nada. Lo único que va a hacer, hacerle recordar y llevar a la conciencia de uno lo que uno esconde. Porque cualquier persona que tú le preguntas, ¿hablar mal de uno es bueno? Seguro que no. ¿Ser arrogante es bueno? Seguro que no. ¿Ser protagonista es bueno? Seguro que no. ¿Orgulloso? Obvio que no. ¿Tentación? No. ¿Codicia? No. Si cualquier cosa que tú le vas a decir a una persona, sé que no, pero tú lo ves que es arrogante, que es protagonista, que es que tiene codicia, que tiene esto, entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si es tan claro, ¿por qué? Porque el ser humano vive en un conflicto permanente, constante, y es
el conflicto entre el alma y cuerpo, llamamos. Y hay tentaciones del ser humano. Entonces, lo que es claro no siempre lo llevamos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay cosas que nos dominan. Entonces dice aquí Ramjal, lo que hago yo solamente le hago recordar lo que es ya muy famoso entre todos. ¿Entendimos? כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. Si la mayoría de las cosas que voy a decir, la mayoría de la gente lo acepta. Y no hay ninguna novedad. אלא כשפיק רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, ככה יעלה מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. En la misma manera que es algo tan famoso, tan claro para todo el mundo, es tan olvidado por todo el mundo. Es increíble, es una contradicción supuestamente, pero no. No que es algo voluntario, puede ser que no es voluntario, pero es una realidad. Lo que dice aquí Ramjal es una realidad. Todo el mundo sabe, como dijimos anteriormente, que hay defectos en la vida, hay mala conducta en la vida, y lamentablemente nosotros repetimos los errores, aunque sabemos que estamos haciendo mal. No lo hacemos adrede. ¿Por qué lo hacemos? Va a explicar. Entonces el trabajo de él, por eso él va a decir a Ramjal, así más adelante, que por eso, lo dice acá, no quiero adelantar. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא יהיה בו לפני קריאתו, אלא מעט. Si uno quiere aprovechar de ese libro, leerlo una sola vez no sirve para nada. ¿Por qué? O que va a decir todo lo que dijo Ramjal es claro. Pero más lo que dice Ramjal. Nosotros sabemos, אחרי המעשים יימשכו הלבבות. Hay un principio en el judaísmo que nosotros creemos que la acción jala el corazón. Cuando uno hace las cosas, por eso hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Dar $1,000 de donación o dar 1,000 veces $1? Entonces, si uno dice $1, ¿qué ayuda a un pobre? ¿Qué va a comprar $1? Un café con media empanada. $1,000 puede ayudar a alguien a viajar a ver a la familia. Es mucho más grande. Es verdad, pero para la autoeducación de la persona, lo que necesita, cuando él tiene 1,000 veces, las acciones generan en él el concepto de dar y compartir. Entonces, igualmente acá, cuando Ramjal dice, cuando uno va a leer ese libro muchas veces, no solamente que él va a ver renovación, no va a haber ninguna renovación, puede ser, pero cada vez lo va a tener en su conciencia, y entonces no va a dejar que las tentaciones lo van a hacer olvidar lo que es. ¿Entendimos? Sí, si yo digo a una persona, de uno es mejor. Seguro. Porque si yo digo a una persona, tú eres buena persona, tú eres buena persona, tú eres buena persona, tú eres buena persona, 10 veces, va a ser buena persona. Afuera de nosotros, si yo digo a una persona, tú eres mala persona, tú eres mala persona, va a ser mala persona. Entonces acá igual, dice Ramjal, si tú vas a leer mi libro, que es difícil, pero si tú vas a leer mi libro muchas veces, ese libro, quedamos con 10% de él. Estamos muy bien si quedamos con 10%. Porque vamos a ver, la exigencia de él es muy elevada. Hasta capítulo 11 o 12 es la etapa que todo el mundo tiene que adquirir. Que es tzadik. Todo el mundo tenemos que ser tzadik. ¿Por qué? Está escrito, Ve'amech kulam tzadikim. Tu pueblo, todos son tzadik. Entonces es la etapa obligatoria. ¿Ok? Ahora, después, ser Hasid o Kadosh es voluntario. Significa opcional. Que si puedo subir a esos niveles. Pero hasta capítulo 12, que es bastante fuerte, es lo que nosotros como tzadikim. Por eso hay yeshivot, no lo dije al principio, pero hay yeshivot que estudian hasta capítulo 12 y paran allá. Y repiten otra vez, hasta 12 y 12 y 12. No estudian más. ¿Por qué? Porque dicen Hasid y Kadosh es muy difícil. Tiene mucha lógica lo que hace. ¿Por qué? Porque dicen tú vas a saltar a ser Kadosh y no adquiriste ni la primera etapa de Tzadik. Es imposible. Porque es profundidades. Sí, es y etapas. Entonces uno viene después, dos viene después de uno puede tener dos. Pero hay otros que dicen, no, hay que estudiar todo el libro para ver la perspectiva en general. Nosotros 26. Nosotros vamos a estudiar todo el libro. No, quería saber cuánto faltaba del 12 a... sí. Sí, porque como le dije, cada cualidad tiene más o menos entre 3 y 4 capítulos.
Si tenemos 9, ¿no? Entonces 9 por 4, 36. 36. Pero hay algunos que tienen 2, 3. Entonces vamos a hacer 9 por 3, son 27, ¿no? Entonces tenemos más o menos 26 capítulos. Hay 9 cualidades que va a tocar el libro. Lo dijimos, ¿no? Cada 3 cualidades es una etapa de Tzadik, Hasid y Kadosh. ¿Ok? Entonces tenemos Zeirut, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a verlo. Cada vez que terminamos una etapa, ya lo va a decir. Pero Zeirut, Zerizut, Nekiyut, 1. Tzadik. ¿Ok? Después Perishut, Hasidut, ¿verdad? 2. Después. ¿Ok? Entonces, אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. ¿Ok? Es decir, si uno quiere sacar un beneficio de ese libro, es solamente por repetirlo. וההתמדה. Va a ser algo personal, ¿no? O sea, el único libro que estudié en el ejército es este libro. Tenía un libro chiquito que tenía en el bolsillo. Porque hay tiempos muertos, entre comillas, pero no muy largos. Son 5 o 10 minutos acá, 10 minutos allá. Entonces no hay mucho tiempo, entonces no puede estudiar algo más profundo, llamamos. Y ese libro allá, ese libro, si usted aprovecha de 10 minutos cada hueco que tiene, le aseguro que puede estudiarlo por lo menos 5 o 6 veces en el ejército. Sí, se puede aprenderlo mucho. entonces, אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנו. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer, otra vez, repite a Ramjal el mismo concepto, le vamos a hacer recordar lo que uno, por su naturaleza, le hace olvidar. ¿Ok? ותראה. Y acá Ramjal va a atacar un poquito, porque él ve un problema muy grave que pasa en el mundo, que hasta hoy en día lo pasa. Y es la forma, ¿cuál es la fórmula y la forma de acercamiento a Dios? Hoy en día hay una confusión muy grande en esto. Sí, dice. Es lo que dice acá. ¿Ok? Dice así, ותראה, אם תתבונן בהווה ברוב העולם, si va a ver hoy en día, en el presente, en la mayoría del mundo, כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקחים החריפים, todos los inteligentes llamamos, los ágiles a nivel intelectual, en la Torah estamos hablando, ישימו רוב התבוננותם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים, איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. Cada uno va a estudiar cosas muy profundas, ¿no? Entonces uno va a estudiar במחקר הבריאה והטבע, uno va a estudiar biología, y va a estudiar cómo analizar la creación y la naturaleza, cómo funciona cada animal. Muy interesante. ואחרים ביתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, el otro va a estudiar arquitectura, el otro va a estudiar otros melajot. Y dentro del pueblo judío, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה. También dentro del estudio de la Torah. ¿Y de qué van a tocar? ¿No? Si yo quiero ahorita acercarme al judaísmo y hoy en día hay otro problema, que hay el concepto del autoengaño, pero vamos a suponer que no hay autoengaño y soy verdaderamente inteligente, porque hay mucha gente que piensa que es inteligente y no es. Y entonces, cuando quiero ser ahorita inteligente y digo, que voy a estudiar Torah, voy a estudiar Halajot, y voy a estudiar Gemara, y voy a estudiar toda la profundidad de la Torah, y voy a estudiar todo. Lo que dice acá, Pilpulei Halajot, Midrashim, Piskei Adinim. Pero, lamentablemente, מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. Muy poca gente van a estudiar lo que hoy en día se llama filosofía judía. Muy poca gente. Entonces no van a estudiar qué significa servir a Dios, qué significa amar a Dios, qué significa el temor a Dios, qué significa apegar a Dios. Todo eso nadie toca. ועל כל שאר חלקי החסידות. Y todas esas cosas nadie lo toca. ¿Ok? Y por eso a mí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, a mí llegaron varias críticas, desde Venezuela estoy acostumbrado, entonces llegaron varias críticas, y decían, mira, ¿por qué Rabbi no habla siempre de que nos estudiamos unos libros? Porque gracias a Dios estamos tratando que tengamos un orden, un programa de estudio, ¿no? Que yo vengo hoy y digo, ¿qué va a hablar hoy? Vamos a ver qué inventó. Eso no se puede hacer. Entonces hay que tener un programa. Entonces tenemos cada día
un tema, y la mayoría de los temas, tenemos un día de halajá, pero la mayoría de los temas son temas filosóficos. ¿Ok? Maharal de Praga, Rav Kook, la Biblia, profecía, que uno estudia. Y la crítica es, ¿por qué no estudiamos Gemara? Estudiamos, hay clase de Gemara. Pero, ¿por qué no estudiamos algo más halágico? ¿Por qué? Porque yo pienso que Ramjal tiene razón. Porque uno aprende toda la profundidad de la Torah, pero lo esencial lo salta. Y cuando uno salta lo esencial, nunca va a tener una opinión formada, establecida, que es judaísmo. Va a tener los detalles, es verdad, va a saber es verajá, no verajá, qué hacer con ese, pero no va a tener el concepto que es judaísmo. Es un problema muy grave. Es lo que dice aquí Ramjal. Porque lo que va a pasar, porque si tú vas a preguntar, para ti no es importante entender qué es amar a Dios, ¿qué va a contestar? Obviamente es lo más importante, porque está escrito en la Torah, obvio que es importante, pero no lo estudia. Entonces, ¿por qué no lo va a estudiar? ¿Por qué no lo van a estudiar? Porque es algo muy famoso. Obviamente que amar a Dios es normal, fe en Dios es normal, ¿qué es? Lo básico. No hace falta perder tiempo en esto, entre comillas, ¿no? Sino hay que estudiar Gemara, hay que estudiar profundidad, hay que estudiar Rashi, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ágil, ¿no? La gente profunda no estudia esos temas. Y cuando viene un muchacho y pregunta a una persona que sabe toda la Gemara y toda la halajá de memoria, y le pregunta lo básico, no sabe contestar, porque nunca lo estudió. Entonces inventan cosas, hablan baja. Y hablan, y los muchachos no son tontos. Los muchachos dicen, ok, está bien, con esto no va a llegar a ningún lado. Y siguen, no le dicen nada, pero siguen, ¿no? Entonces, y eso nos pasó. ¿Y por qué entonces, digamos, en las yeshivot no arrancan con este tipo de...? Por eso, lo que dijo él. Ser el estudiante de la yeshiva. Llegan derecho a lo que es Gemara y esas cosas. Seguro. Son importantes. Usted lo puede ver a cualquier persona, no cualquier, pero muchas personas que empiezan estudio de entrar al judaísmo, automáticamente estudian Gemara. Sí, no hay en la diferencia, sienten que lo saben básicamente. No, porque no es estudiar filosofía judía. Para sentir importante y sentir inteligente, hay que estudiar Gemara. Yo conozco gente que estudian 20 años Gemara y nunca saben estudiar Gemara. Te lo das una página, nunca saben manejarla. Pero nunca van a reconocerlo. Nunca. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que no sé estudiar Gemara, entonces ya no estoy en el nivel que yo aspiro. Sí. Es una epidemia, y si hay que entenderlo. Es algo muy grave que pasa. Y es uno de los gritos que tuvo Ramjal, llamamos críticas, que tuvo Ramjal, y llamados de atención, que posteriormente lo dice a Maharal de Praga, lo dice a Gaon de Vilna, lo dice a Rav Kook, lo dice muchos, a Rabbi Nachman, muchos rabinos, lo dicen, si quiere crecer a nivel espiritual, lo que tiene que hacer es esto. Lamentablemente nadie le hace caso. Es increíble, pero nadie le hace caso. Sí, ¿qué vamos a hacer? También, por ejemplo, en la yeshiva donde yo estudié, había un rabino que enseñaba Mesilat Yesharim, pero ¿cuándo enseñaba Mesilat Yesharim? En el recreo. Entonces, ¿cuánto veníamos? 5 o 6 personas. Entonces, 5 o 6 personas que veníamos para escucharlo, que era un genio ese rabino, pero no es parte del orden, del currículum, digamos, de la yeshiva. ¿Cuál es el mensaje que está dando a los alumnos? Que Mesilat Yesharim no era importante. Entonces hay 4 horas en la mañana Gemara, hay 4 horas en la tarde Gemara, al final hay una clase Gemara y no tiene tiempo de estudiar filosofía. Todos los yeshivot es así. Es el problema.
ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה ימין, כי מצולותם שהם שכלם כל כך דק וקרוב להיות gas. Entonces, ¿quién va a tocar esos libros? La gente que no puede estudiar Gemara, la gente que no puede profundizar la Torah, la gente que no tiene esa agilidad intelectual, ¿qué van a hacer? Estudiar esos libros. Está bien, pero שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו. ¿No? Va a pasar, va a estudiar ese libro, va a estudiar. עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד, יגס השכל. Cuando va a ver una persona que hace algo de acuerdo a ese libro, va a pensar que está loco. Porque no es lo normal. Pero la consecuencia es muy negativa. Porque si yo doy a un niño de 7 años estudiar medicina, va a matar a todos los pacientes. Claro, no está formado. Entonces, si ese libro que es tan importante está en manos solamente de las personas que no son aptas, llamamos, o no están preparadas para deducir la profundidad de ese libro, ¿qué va a pasar? Dice Ramchal, mira lo que dice. ואולם, estamos en página 16, ¿no? En la mitad. ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. La consecuencia sale muy mala a los sabios, a menos sabios. ¿Por qué? כי גורם שמאלו ומאלה יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. Entonces, ni los sabios van a adquirir ese libro. ¿Por qué? Salud. ¿Por qué? Porque ellos no estudian ese libro, porque para ellos es obvio y no hace falta estudiarlo. Y el otro, el ignorante, va a estudiar ese libro, pero va a deducir de él conclusiones equivocadas, erradas. Entonces, ¿qué sale? Todo el mundo sale perjudicado. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם, ויחסר מן הבלתי החכמים למיעוט השגתם אותו, עד שידמו, mira lo que dice acá. רוב בני אדם, la mayoría de las personas van a pensar que la hasidut, es decir, la forma de acercarse a Dios, es תלוי באמירת מזמורים הרבה, leer תהילים todo el día. ווידויים ארוכים מאוד, va a decir confesiones, צומות, ayunos, ותפילות קרח ושלג. Y va a pensar que ir al mikve todos los días, es lo más importante, hasta en agua fría. כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. Ramchal habla muy fuerte acá. Dice, yo no puedo aceptar esto, no puedo captar que uno piensa que la forma de acercamiento al judaísmo y a Dios, perdón, es por medio de terminar el Tehilim una vez a la semana. Eso no da nada a la persona, lamentablemente. Da nada. Uno puede leer Tehilim, pero que no piensa que es la fórmula de crecimiento espiritual. O ir al mikve todos los días. Todas las cosas externas, y perdón la palabra, secundarias en el judaísmo. Y olvidar la esencia. Uno piensa que vino un señor que trafica drogas acá. Y me acercó y me dijo, ¿yo puedo entrar al mikve? Me dijo, te voy a hundir en el mikve. Mikve me dice, ¿me entienden? Pero es política de los traficantes. Lo que hacen ellos, se acercan al rabino y le venden como una persona tzadik. Que se equivocó. Sí. Pero que... No, él no sabe que yo sé, supuestamente. No sabe que yo Entonces sé. viene y pregunta sobre kiddush, y sobre kasher, y sobre vainas. Enredan ahí. Y todo el día está. Y Pero- hacen danza. ¿Qué tal que parece de él? Pero la idea solamente es que él piensa que la gente es tonta. Okay. Entonces, que siga con su juego, ¿qué importa? Pero la idea solamente es que uno, vamos a suponer que no, él no habla de esos locos. Está hablando una persona que piensa y dice, mira, yo voy todos los días y pongo... Le doy un ejemplo sencillo. El ejemplo sencillo es lo que hoy en día otra epidemia, y es los tefilín de Rabbeinu Tam. ¿Escucharon sobre esto? Rabbeinu Tam. Hay una discusión, como supuestamente es la única discusión de la halajá. Hay una discusión, ¿cuál es el orden de los pergaminos que se ponen los tefilín? ¿Cuál es el orden que hay que poner? ¿Cuál es el orden? Hay opinión de un señor, un rabino que se llama Rashi. Okay, Rashi. Y el nieto de él, que se llama Rabbeinu Tam, no está de acuerdo con él. Tenía una discusión dónde poner. No importa ahorita. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, siglo XV, escribió el libro de la halajá. Y el libro de la halajá, él trae las dos opiniones. ¿Ok? Y dice, Veyere Shamayim, un temeroso de Dios,
para salir de Jehová a las dos opiniones, que ponga los dos. Bien, ¿no? El problema es que la gente estudia hasta allá. La próxima frase dice a Shulchan Aruch, pero ¿quién puede hacer esas dos? Solamente una persona que es munhag ve'yadua b'hasidut. Solamente una persona que es muy estricta en todos los aspectos, del judaísmo, puede hacer esto. Sí dice él. ¿Por qué dijo esto? Nunca dice esto. Entonces, había un rabino que se llama el genio de Vilna. El genio de Vilna, un rabino muy importante, vivió hace 300 años. Y él puso solamente de Rashi, no puso los dos. Le preguntaron, ¿por qué no pone el otro? Mira la humildad de él. Y contestó y dijo, porque si yo tengo que dudar a cada opinión que hay y salir de obligación de todas las opiniones que existen, tengo que poner 42 tipos de tefilín. No solo dos. ¿Qué significa esa respuesta? Esa respuesta quería decir, si ustedes quieren salir de obligación de verdad, háganlo hasta el final. No dejen engañarse. La preocupación de Shulchan Aruch era que si cada uno va a poner los dos, va a sentir tzadik. Entonces, si yo soy tzadik, ya yo sé, yo ya estudié, ya adquirí, ya hice, y la verdad es que nunca estudió, y nunca sabe, y nunca aprendió, y nunca adquirió. Pero el segundo tefilín me hace jajam. Yo algunas veces doy clases y escucho personas que siempre tratan de completar lo que digo o adelantar para mostrar que son muy inteligentes. ¿Por qué lo hacen? Es por un vacío, lamentablemente, que lamentablemente cuando ellos tratan de completar lo dicen error. Pero uno piensa que sabe todo. Es un problema muy grave hoy en día que hay. Y entonces lo que pasa es que dice Aramhal, ¿qué está pasando? Las personas que tienen que adquirir porque tienen la capacidad, no lo hacen por no ver la importancia. Lo otro sí lo hace, pero lo entiende mal, porque piensa que el hecho que va a leer 40 capítulos de Tehilim y va a leer esa segula y ese amuleto y ese texto y eso el otro, y pobre siente sufriendo porque tengo que hacer. Pobre nunca va a crecer espiritualmente. Es lo que dice aquí Ramah. והחסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, si la verdad, el acercamiento a Dios y el crecimiento espiritual, lo que es verdaderamente querido delante de Dios, está muy lejos de nuestra imaginación. ¿Por qué? כי זה דבר פשוט. מילתא דלא רמיה עלי דאינה שלא דעתה, si las cosas que una persona ni le lleva a la mente, uno ni lo piensa. Es decir, es tan obvio que ni damos cuenta. Es increíble. ¿Por qué? אף על פי שכבר קבועים בלב כל אדם הישר התחלותיו ויסודותיו. אם לא יעסוק בהם יראה פרטיו ולא יכירם, יעבוד עליהם ולא ירגיש בהם. Es decir, aunque una persona es buena gente, tiene los modales y la ética básica, sí tiene. Pero si no lo va a desarrollar y trabajar sobre ellos, y lo va a pulir, y lo va a hacer de una forma mucho más profunda, no se va, se pierde. Vacíos. Porque כי אין דברי החסידות, página 18, וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות. Aquí dice un secreto muy grande a Ramhal. Ramhal dice que el temor y el amor y la pureza interna es algo natural para el ser humano. Es muy importante lo que él dice. En la misma forma como yo duermo, como, tengo pureza interna. La pregunta es si la desarrollo o no. ¿Sobre qué está basado? Sobre el versículo que dijo Shlomo HaMelech, que Hashem bara et Adam yashar. Dios creó al ser humano un ser recto. Por eso le llaman Mesilat Yesharim. ¿Ok? Es decir, ser recto. Si Dios creó al ser humano ser recto, si desarrollo esa rectitud, me elevo. Si contamino esa rectitud, bajo. Normal.
אלא ימצאו כשינה, קיצר, עבה, סבה וחושר התנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. Necesitamos entrenamiento. Ejemplo sencillo. Deporte. ¿No? Samuel va al gimnasio, ¿no? De repente salen los músculos. ¿Dónde salieron? No salieron estos. ¿Dónde salieron los músculos? ¿Acaso los fue a comprarlo en el... La proteína. Estaban ahí. No, los esteroides. No, estamos hablando lo normal, porque están allá, hay que desarrollarlos. Existen. Me dijo mi cuñado, me dice, ¿tú no vas a conocer a Ori? ¿Por qué me va a conocer a Ori? Me dijo, él tenía manos, un brazo como palo de snooker. Y ahora tiene unos manos así. Y dije, ¿dónde salió esto? Me dijo, lo revientan, ¿qué quiere? Le ponen así 40 segundos, le ponen así, tú viste a tu hijo. Entonces, cuando tú ves, no hay nada que hacer, es decir, hay un potencial, hay que desarrollarlo. Obviamente hay que darle alimentación, hay que darle masa, hay que darle el otro, pero de repente sale un músculo. ¿Dónde salió esto? Porque está ahí, igualmente a nivel espiritual. Existe en nosotros, por eso el judaísmo da muchísima importancia a la práctica. ¿Por qué el judaísmo rechazó tanto a Jesús? Porque Jesús, ¿qué dijo? No dijo nada malo. Dijo que hay que ser buena gente, hay que ser esto. Pero quitó el entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento? Mitzvot. Si viene uno y quita los mitzvot, quita las acciones, quita los preceptos, quita el estudio de la Torah, quita todo, está muy bonito, todo es ideas teóricas, pero de parte teórica... ¿Por qué lo hizo? Porque él no sé, yo no sé cuáles sus motivos, pero su pensamiento era igual como Korah, igual como Caín. Es una teoría, es una ideología en el mundo. La ideología de ellos es que uno tiene que servir en una forma espontánea a Dios, solamente que tenga unas metas positivas y puras. O sea, buena gente. Buena gente, pero cada uno lo hace a su manera. Pero nosotros creemos que es imposible porque el ser humano tiene muchas tentaciones. Estamos en el entrenamiento. Necesita una Los regla. mitzvot, exactamente. Manuel. ¿Qué quiere decir? Listo. No. No, sí. Entonces, esto que dice acá, ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות, no solamente herramientas, sino hasta trucos. Por eso es que yo le quería hacer la pregunta, porque aquí decía como artimañas. Entonces yo decía, ¿por qué tiene que usar una persona artimañas para poder lograr ser rey? Porque hay que engañar el Yetzer Hara. Ahora sí. Hay que saber cómo Tal vez hacer. no le hice la pregunta bien, pero era eso. Sí, la Gemara dice, por ejemplo, cuando te encuentra el Yetzer Hara, llévalo al Bet HaMidrash. Ok. Tú dices, ¿qué? ¿Acaso Yetzer Hara quiere ir allá? Yetzer Hara quiere ir a la rumba, no quiere ir a estudiar Torah. La idea es, llévalo con trucos. Hay trucos en el judaísmo, muchas veces psicológicos, que hacen engañar al instinto negativo que tengo dentro de mí. ¿Esos ¿Okay? son los obstáculos? Sí. ¿Que se refiere Son acá? los trucos, son los artimanes, lo que os dice acá. ¿Como cuál, por ejemplo? Hay varios, hay extremos, ¿no? Hay extremos como una mujer de la guerra que uno se enamoró de ella y la Torah dice cómo hay que hacer. Es, por ejemplo, un truco, pero es muy extremista, digamos, muy extremo, ¿no? Pero hay en la vida normal es que uno viene y supuestamente llega a satisfacer al instinto negativo. Y en el momento que ya el instinto negativo está satisfecho, va para atrás. No. Y así él se hará, se enloquece. Entonces él le dice, sí, yo sigo tu tentación, pero en un momento le echo para atrás. Entonces ya no es una lucha muy grande contra sus... Sí, es una trampita. Autoengaño. No. Pero es un engaño que haga al instinto negativo que yo tengo, yo lo engaño para alimentar el otro. Es como el mecanismo eso de separar el pan, el pedacito de pan y guardarlo. Que lo hace. Pero eso es que ¿qué? No sé. Yo pienso que es agüero un poquito. Bueno. Pero algunos dicen que la mística es esto, pero no sé. Okay. Pero es la misma idea, es que le lanza un hueso, como dicen, y él se tranquiliza, como tú haces con el perro, ¿no? Sí, le lanza un perro, un esto y te y lo vas. entretiene y se va. ¿Qué? Si es que como
¿Con D o con T? Es que no Con T. ¿Con T? Mesí, Con T. con T al final. T. Mesilat, Mesilat es senda. ¿Ok? Es que no. entonces, הם אמצעים לתחבולות לקנות אותם, ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם שרחיקו מן האדם, no solamente esto, es decir, hay que ser activo como adquirir las cualidades y hay que tener cuidado de los obstáculos que nos pueden hacer perder esa cualidad. Por eso hay que tener trabajo paralelamente. ¿Ok? ולא יחסרו דרכים להרחיק ממפסידיהם. אם כן איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתת הדברים ולדעת איך לקנותם ולקיים. Entonces, ¿cómo podemos pensar que no hay necesidad? ¿Qué? No, sin azúcar. No puede engordarme. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona no ve la necesidad de estudiar esos temas? ¿Sí? Si hace falta trabajar, entrenamiento, trabajar cómo alejar de los obstáculos, de todas las trampas, también del instinto negativo, que tiene muchas trampas, ¿no? Que me hace caer. Todo eso, ¿cómo no tengo que prepararme? Obviamente que sí. ¿Cuál es la pregunta? Dice Aramha. Eso ¿Ah? primero. La fuerza de voluntad. Pero ¿cómo la fortalece? Conociendo. Es muy difícil. Es decir, usted necesita saber cómo, curar. Entonces hace falta estudiar mucho, entrenamiento. No va a decir, mire, yo estudié. Igualmente acá. Si dice Ramjal, no puede ser. Si tú quieres saber Shabbat, quieres estudiar las leyes de Shabbat, tienes que estudiar todas las leyes. Y después saber si va a hacer o no va a hacer. Quieres saber las leyes de Kashrut. Hay que estudiar las leyes, saber cómo hacerlo. ¿Cómo puede ser que en las leyes del metabolismo espiritual del ser humano, que es el alma, no vamos a estudiar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo controlo mi ira? ¿Cómo controlo mi envidia? Mi celo, el ego, el orgullo, el protagonismo, que son cosas que uno lo hace así, es imposible. ¿Cómo adquiero lo positivo? ¿Cómo me convierto en una persona de bondad? ¿Cómo me convierto en una persona amable? ¿Cómo me convierto en una persona humilde? ¿Sí? Estudiarlo y practicarlo. Pero primero conocer. Se queda por ahí. Exactamente. Y lo primero hay que hacer, conocer. Si el conocer qué es, cómo lo adquiero, cuáles son los obstáculos que me pueden presentar en la vida. Y después de esto vamos a empezar a trabajar. Entrenarse, sí. Pero si no sabemos y no conocemos, ¿cuál es el problema? Entonces, estamos fuera de cancha, seguro. O no lo reconocemos. ¿Ah? O no lo reconocemos, porque todos los creemos perfectos. Sí, pero hay que conocer primero. El problema que acá dice Ramjal es mucho más grave. ¿Por qué? Cuando uno estudió y no lo practica, por ejemplo, o uno estudió y no le interesa, ¿qué vamos a hacer? O no lo convence. Pero sí, O lo convence. Pero acá estamos hablando que ni lo conoce. no lo conoce. Sí. Entonces, si no lo conocemos, como dijo anteriormente, por abandono de parte de los intelectos, llamamos entre comillas, y la mala interpretación por los menos intelectos, salimos perdidos de todos los lados. Por eso la sociedad, lamentablemente, la sociedad judía, y más practicante, ¿no? Porque de lo practicante, entonces yo no puedo venir a reclamar cómo puede ser que la Torah, y él se lo analiza, llamamos desde el punto de vista humano, ¿ok? Pero cuando uno practica el judaísmo, lamentablemente vemos que se actúa de una forma negativa. Entonces uno dice, no entiendo. Y la respuesta es muy sencilla, lo que dice acá. Y la gente le choca muchísimo. Y uno dice, ¿qué va a hacer? Hay que entenderlo. Hay que entender que la Torah, estudiándola así como se estudia hoy en día, no te va a llevar a ningún lado. Hay que entenderlo. Va a tener mucho más conocimiento, mucha más práctica, pero mejorar la sociedad y la humanidad. Es la misma persona. Sí, a nivel de parte del individuo al colectivo, no va a pasar. Y por eso el trabajo es en la formación del ser humano, que es muy importante, que solamente últimamente empieza a trabajar en esto. Si los rabinos gritaron mucho tiempo, cientos de años, y todavía en la mayoría de las escuelas, llamamos de los estudios de Torah, es igual cuando yo hice los exámenes de rabinato. ¿Ok? Hice exámenes, es mucho tiempo, son 7 años de exámenes, está bien.
pero no hubo ningún examen de conducta. Todo conocimiento. Todo es conocimiento. Y es verdad, cuando ya tiene que recibir el título de rabino de ciudad, yo tenía que presentarme en Israel delante de un grupo de rabinos para averiguar quién soy. Pero todavía ellos no pueden saber en 15 minutos o media hora. Pero en todo modo, no hay una materia obligatoria desde el punto de vista ético. Entonces puede ser un rabino que sabe mucho, pero es una hipocresía o una porquería, perdón la palabra. Sí, no tiene una conducta Sí. idónea. El autor de La senda de los justos o los rectos, ¿él era una persona iluminada o toda la información la sacó de la Torá? ¿O cómo, de dónde sacó la información para escribir? Para que entendamos, esa persona, ese ser rabino, falleció a 38 años. Sí. Él escribió como 12 libros, si no me equivoco, y él falleció muy joven. Ese rabino tiene muchos problemas. Lo rechazaron al principio porque era muy joven para revelar temas muy profundos. Acá no, acá es un tema de ética. Pero la mayoría de los libros de él son libros místicos. Ahora, ¿de cómo él llegó a esto? Sí, él va a traer versículos de la Biblia, no solamente de la Torá, en general de la Biblia. Todo lo que va a decir lo va a basar en versículos o en tratados. Es decir, no hace falta una iluminación. Por eso él dijo, todo lo que va a decir, ustedes van a dar cuenta, todo lo que él va a decir son cosas, entre comillas, obvias. Pero él lo que hace dos trabajos. Uno es, yo no creo que es tan sencillo lo que él dice, ¿no? Él dice que es muy sencillo. Lo que uno estudia ve que no es tan sencillo. Pero no importa, él piensa que es sencillo. Es decir, que lo que él hace, él lleva a la conciencia lo conocido, llamamos lo sabido. El segundo, él está presentándolo de un punto de vista muy claro y muy preciso para que entendamos qué significa el concepto. Accesible. Sí. Porque puede ser que nosotros vemos el versículo en la Torá o en la Biblia o en el profeta, pero no siempre entendemos el punto esencial, la semilla de esa frase. Y lo que hace él es este trabajo. Pero obviamente que tenía, yo supongo, ¿no? Es una iluminación espiritual. ¿Qué significa iluminación espiritual? Hay que entenderlo. El judaísmo cree que cada vez que uno trabaja en dos caminos paralelos, y es en la parte de Derech Eretz, en la parte de Torah, significa en la parte de la purificación del ser humano como persona, y elevación y profundidad de entendimiento de la Torah, la mente de él está mucho más pura. Y cuando la mente está mucho más pura, el entendimiento de las cosas son mucho más profundas y claras. Sí, y es lo que tiene Ramjal. Ramjal ve la realidad de una perspectiva mucho más pura que nosotros. Es igual si comparamos entre usted y su nieto, ¿no? Entonces, hay cosas en la vida que para ti ni hay conflicto. Porque No, es muy claro que está por encima, no hay pregunta. Para un muchacho no hay pregunta. Uno es frente del otro, aunque no hay nada que comparar, pero para él están más o menos igual. Y entonces uno tiene conflicto y el muchacho está mucho más tremendo. La persona que ya aprendió, tiene experiencia en la vida, las cosas, el orden de prioridad es diferente totalmente. Entonces, las cosas, el problema que nosotros muchas veces pensamos como adultos contestando a un niño, es imposible. Lo que tenemos que hacer es pensar como un niño y contestarlo. Porque él no entiende, para nosotros que es tan obvio, es decir, el niño quiere un caramelo en la mañana. Pero no darle una respuesta, no darle una respuesta de niño, sino una respuesta, no, sí. La verdadera respuesta. Sí, pero primero entenderlo. Si el niño viene te pide ahorita un caramelo en la mañana. Es decir, la pregunta ni empieza, porque ¿qué en la mañana no comiste, no desayunaste, no hiciste nada? Te da caramelo ahorita. Está loco. Entonces, ¿qué le dice? No. Está bien, pero si uno entiende el niño, entiende que la tentación para él ver un caramelo en la mañana, entonces primero tiene que evitarlo, como dijimos ahorita, los obstáculos. No le ponga un caramelo delante de sus ojos en la mañana, es uno.
Si ya olvidaste el caramelo, empieza a explicarle, mira, no hemos desayunado, cómalo después, tómalo, guárdalo en tu bolsillo, no sé qué, a cada uno con sus trucos. Pero hay que darle la respuesta. Entonces, para él lo que es conflicto, para nosotros no es nada conflicto. Igualmente, si comparamos a nosotros, a Ramjal o otros hajamim grandes, ellos tienen una visión bastante clara sobre la vida. Entonces, para ellos, esos conflictos que nosotros vivimos diariamente, para ellos necesitan un conflicto gigante para hacerle caer, ¿no? Entonces, ellos tienen una visión mucho más clara. ¿Okay? Por eso él escribió ese libro, de una forma bastante, de mucha, ¿cómo se llama? Ilustración. ¿Sí? Okay. Okay, vamos a 2 o 4 líneas más y ya, porque ya termino. Entonces dice así, מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקש הנה? מכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת. No solamente esto dice Ramjal. Ramjal dice también, si queremos servir a Dios sin una pureza interna, no solamente que el trabajo no está completo, sino es un trabajo rechazado delante de Dios. Es fuerte. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, un versículo, Kichol levavot doresh Hashem. Lo que Dios quiere es la pureza interna, no la acción externa. Y entonces, si uno no purifica por adentro, entonces Dios dice, un versículo fuerte, que dice, mi bikesh zot miyedchem remos hatzerai, shabbatechem umoadechem sanea o maasa, sanea nafshi. Dice el profeta, en nombre de Dios. Entonces dice, ¿quién pidió a ustedes venir a Tefilá? Imagínate, uno va a la sinagoga y Dios le dice, ¿quién te pidió venir acá? No quiero que vengas. Shabbat y Moed, es decir, Shabbat y Yom Tov que ustedes hacen, me da asco. Cuida Shabbat, pero me da asco. Porque no es de verdad. No solamente no que es de verdad, porque ese Shabbat no hizo nada a ti. Tú te quedas una persona podrida por adentro, actuando Shabbat. Se no puede. Es una exigencia muy grande, por eso dice Ramjal acá que hay una necesidad muy grande del estudio de ese libro, lo que él escribe. Por eso él vio la necesidad de escribir ese libro. ¿En qué época lo escribió? El siglo XVII. Okay. Él era, como dijimos, él era una cadena de rabinos mekubalim, se llama así, cabalistas. Pirkei Avot mucho antes. Pero va a utilizarlo. Sí. Pero el Pirkei Avot no llega, el Pirkei Avot nos dice lo que es importante, pero no nos da las herramientas cómo adquirir lo importante. No, solo te las enumera. Exactamente. Acá lo que va a hacer, él va a hacer un trabajo muy didáctico. Buenísimo. Muy didáctico. Él va a decirnos muy bien cómo, por eso hay que tener paciencia, ¿no? Es decir, a cada cualidad él va a explicarnos cómo va a ser. Ok, entonces seguimos la próxima. ¿Cuál es el autor?